Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a resolver un problema del BIR, resistencia a materiales, es el 1.11, en el cual nos piden calcular los esfuerzos promedios que producen las cargas axiales sobre un elemento. Ese elemento hace parte de un puente, un puente tipo par, es el que visualizan acá, en el cual los elementos laterales, estos dos elementos son unas armaduras. Esas armaduras se encuentran apoyadas en los extremos. Mis manos en este momento simbolizan la subestructura del puente, es decir, los dos muros que se encuentran al lado y lado del puente. Entonces, la encargada de transmitir las cargas a los muros son las armaduras que ustedes ven aquí en el puente de color rojo. Este puente, vamos a suponer que es uso mixto, peatonal y vehicular. Aquí les he puesto una persona pasando por el puente. Ese puente, el tablero que ustedes pueden visualizar en color verde, que es este que está acá, este es el tablero se apoya sobre las armaduras, los nudos de las armaduras, es decir, en cada uno de estos puntos donde ustedes ven los tornillos de color azul. Este tablero se apoya en este nudo, en este otro nudo, en este y en este nudo. Este nudo y este otro nudo están apoyados directamente sobre el muro. Quiere decir que la carga se le transmite directamente al muro. Los otros tres, entonces, se cuelgan directamente sobre la armadura. La transmisión de carga sería la siguiente. La carga que producen las personas que transitan por el sitio, y si es vehicular, le transmiten la carga al tablero, el tablero que es el color verde. El tablero le transmite la carga a las armaduras, a esta cercha que usted ve, que ven acá, que está compuesta por estos elementos, y ella se cuelga en estos puntos. La carga vamos a suponer que se transmite en igual proporción para esta armadura del costado izquierdo y la armadura del costado derecho. Entonces, en el libro nos dicen, calcúleme el esfuerzo promedio al cual está sometido este elemento. Entonces, una particularidad de las armaduras, y se les explico aquí rápidamente. Las cargas a las cuales están sometidas las armaduras debido a la configuración de ellas son principalmente cargas axiales. Esas cargas axiales pueden ser cargas de compresión o cargas de tensión. Es decir, que este elemento puede estar sometido a cargas que lo tratan de estirar o de aumentar su deformación, o cargas de compresión, en el cual esas cargas de compresión lo que tratan es de disminuir la longitud inicial del elemento. ¿Y por qué le hablo de esfuerzo promedio? Y es que en el sitio donde está ubicada la carga, los esfuerzos ahí son mayores al esfuerzo que se puede generar en el resto de la superficie del elemento. Entonces, sintetizando, lo que me pide el ejercicio es calcular el esfuerzo en este elemento. ¿Debido a qué? A la carga del tablero. ¿Dónde se transmite la carga del tablero? En estos puntos. ¿Y cómo es las condiciones de contorno, condiciones de frontera de ese puente? Es un puente que está apoyado en sus extremos, así como lo observan acá. Entonces, para poder resolver el problema, vamos a hacerlo de manera unidimensional o bidimensional en el plano, en el cual vamos a analizar la cercha del costado derecho, esta cercha que está acá, y que la he dibujado en el tablero para ustedes, y en un momento se las muestro. Aquí se dibujan los elementos como línea, y el elemento que me piden calcular el esfuerzo es el elemento BE, que se simboliza con la letra desde el punto B al punto E. Lo que podemos observar de esa armadura, tal su configuración, es que es estáticamente determinada. Aquí tengo restringido el movimiento en este sentido, pero en el sentido horizontal, esto lo que ustedes observan aquí son unas ruedas en el cual este elemento se puede mover libremente. En ese sentido no hay una fuerza que restrinja ese movimiento, pero en el sentido vertical sí. Esto que ustedes ven con el triangulito acá, la simbología es que esto es una rótula, por lo tanto la transmisión a momento no existe.
Nos vamos al apoyo A. El apoyo A entonces es un triángulo en el cual se observa un ayurado en la parte de abajo. Eso simboliza que el movimiento en ambos sentidos, en el sentido horizontal y en el sentido vertical, horizontal, está restringido. Y el triángulo pasa lo mismo que en el nudo H. Los efectos por momento están libres. Ahí no existe restricción desde el punto de vista de esfuerzo por momento flector. Sabiendo entonces que el problema desde el punto de vista estático es posible resolver, lo que yo tengo que calcular para poder determinar el esfuerzo son básicamente dos variables. Sabemos que el esfuerzo es la capacidad del elemento, o más que capacidad, la respuesta del elemento al estar sometido a una fuerza. Eso es esfuerzo. Para el caso de fuerzas axiales, para poder aplicar esta fórmula, la fuerza tiene que estar aplicada en el centroide. Si la fuerza está aplicada por fuera del centroide del área, de la sección transversal, se producen unos esfuerzos adicionales debido a esa excentricidad. Aquí vamos a suponer entonces que la fuerza está aplicada en el centroide del elemento. Estos elementos de sección circular, el centroide está en el centro del círculo, por lo tanto estamos suponiendo que la fuerza está aplicada en ese punto. No hay excentricidad, la fuerza está aplicada acá. Lo que les decía es que si la fuerza está aplicada por fuera de ese punto, o sea que está aplicada acá, esta excentricidad genera un momento adicional. Un momento que va a ser igual a la carga axial por esa excentricidad. Ese momento produce unos esfuerzos adicionales. Para el caso, vamos a suponer lo que les dije ya, y vamos a empezar entonces resolviendo el problema haciendo diagrama de cuerpo libre. En el punto A tengo una reacción en el sentido vertical, vamos a llamarla AY, y tengo una reacción en el sentido horizontal que la vamos a llamar AX. AY, y nos pasamos para el punto o el nudo H. En el nudo H entonces está restringido solamente el movimiento vertical, por lo tanto tengo una reacción en ese sentido. En la horizontal no existe. Entonces tengo HY. Ahí tengo las tres incógnitas de las cuales les hablaba. En el del diagrama de cuerpo libre podemos observar que no hay cargas horizontales aplicadas, externas. Por lo tanto, de sumatoria de fuerzas en X, enseguida sé que AX será igual a 0. Entonces, de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, vamos a suponer que positivo sea hacia la derecha, entonces AX sería igual a 0. Ya tengo entonces la primera incógnita resuelta. La segunda ecuación de equilibrio que me brinda la estática es sumatoria de fuerzas en el sentido vertical igual a 0. Miren que puedo identificar cuántas fuerzas están aplicadas en el sentido vertical. Son aquellas cuya flechita o vector está en paralelo a ese eje, al eje Y. Contémosla. Tengo 1 y 2 que son las reacciones y 3 fuerzas externas aplicadas. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y y colocamos positivo las flechitas, aquellas fuerzas cuya flechita están apuntando hacia arriba. Igual a 0, igual. Y vamos a colocar primero las fuerzas que son positivas, estas dos. Entonces tengo AY más HY, y ahora las otras fuerzas que son negativas. Tengo 80, 80 y 80, las tres son iguales. Es negativo menos, puede ser 80 menos 80 menos 80. Vamos a colocar entonces 80 por 3. Estas unidades que aparecen ahí son if. Estas simbolizan, están en el sistema inglés, sería por 10 a la 3. O sea, sería 80.000 libras. Es equivalente a 80 kilos. Porque un kit son
1000 libras. Acá puedo decir entonces, que AY sería igual a, voy a colocar lo que sea positivo al otro lado negativo y lo que sea negativo positivo. Resuelvo 80 por 3, me da 240, negativo lo paso como positivo. Despejo AY. AY sería igual a 240, donde tiene que es positivo, menos HY. Tercera ecuación de la estática. La tercera ecuación de la estática es sumatoria de momento. Momento con respecto a qué eje. El momento con respecto a un eje que va perpendicular al tablero, que es momento en el eje Z. Entonces tengo X, tengo Y el eje Z perpendicular al tablero. Entonces, momento respecto al eje Z, vamos a colocar positivo lo que viaja en el sentido antihorario. Antihorario es esto que lo simbolice acá con esta flechita, es aquello que vaya en contra de la manecilla del reloj. El reloj sabemos que rota en este sentido, entonces contrario a la manecilla del reloj será positivo. Es sumatoria de momentos alrededor del eje Z igual a 0. Ese momento, ¿cuáles fuerzas produce momento? Por estática aprendimos que fuerza por distancia es igual a momento. Entonces la distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza. Aquí esto es ortogonal, entonces ese es sencillo. Todas las fuerzas son perpendiculares a la distancia. ¿Dónde vamos a hacer momento? En el punto A. En el punto A vamos a hacer momento. Siempre nos han dicho que se hace momento donde tengamos el mayor número de incógnitas. Se supone que es en A, pero sabemos que AX ya nos dio 0. Sumatoria de momento en A. ¿Cuáles fuerzas producen momento? Entonces tenemos la de 80, esta de 80 y esta de otro 80. Aquí sí ya no es multiplicar por 3 porque la distancia con respecto al punto A son diferentes para cada fuerza de 80. Es positiva con respecto al punto A. Está apuntando hacia arriba, como si yo hiciera pivote acá. Esta fuerza me está haciendo girar este punto alrededor del eje Z en el sentido antihorario. Esa fuerza será positiva. La fuerza, que es HY, por la distancia, ¿cuál es la distancia? Sería entonces 18, 27, 36 por 36. Y las otras fuerzas son fuerzas que producen momento en el sentido horario. Si ustedes se dan cuenta, todas van apuntando con la flechita hacia abajo. El momento alrededor del eje Z con respecto al punto A es en sentido horario. Tanto esta como esta como esta. Las tres. Tengo menos. La primera es 80 por la distancia, en este caso es 9. No voy a colocar las unidades porque al final la fuerza me va a dar en kit. 80 por 9 la primera, 80 por 18 la segunda, o sea, es decir, la distancia de aquí a aquí sería 9 más 9 con respecto a esta fuerza, menos 80 por 18. Y la tercera fuerza, esta de 80, que produce también momento en el sentido horario, sería 80 por 27, o sea, 9 más 9 más 9, menos 80 por 27. H por 36, esto en sentido Y, sería igual a 80 por 9, que es la primera, más 80 por 18, más 80 por 27. Los tres que estaban negativos pasaron al otro lado de la igualdad como positivo. Lo que les decía entonces, yo puedo dividir aquí entre 36, igualmente divido entre 36 para no alterar la ecuación del otro lado de la igualdad. Y entonces ya tengo
este término que es igual al de abajo se cancela y encuentro HY. Resolviendo, encuentro HY o la reacción en el punto H en el sentido vertical sería entonces igual a 120. Lo que les decía de no colocar las unidades es porque ya sé que las unidades que me va a dar esta fuerza es en el mismo unidad de las fuerzas que tengo acá, que es I. Serían 120.000 libras. Ya tengo HY. Ahora me toca calcular A en Y, o la reacción en A en el sentido vertical. ¿Cómo la encuentro? Entonces, de la segunda ecuación, reemplazo el valor de 120, que me dio HY. Entonces, de acá, HY sería igual a 240 menos 120. Sigo resolviendo. HY sería igual a 240 menos 120 da 120. ¿Cuáles son las unidades? Las mismas unidades que ya dijimos acá. Vámonos al punto B. En el punto B, ¿cuántos elementos llegan? Llegan este elemento, este otro elemento, este elemento y este elemento. Esos 4 elementos me hacen que este nudo del punto de vista de estática yo no pueda resolverlo. Aquí, como los nudos, y decíamos que las cargas principalmente son axiales en las armaduras, los momentos en los nudos no existen. Entonces la estática solamente me brinda 2 ecuaciones: sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Pero en este punto yo tengo 4 elementos que llegan a ese elemento. Cada elemento que llega a un nudo, si la fuerza es diferente de 0, ella produce una fuerza. Acuérdense de la tercera ley de Newton. Entonces yo tengo el elemento trata de jalar o comprimir el nudo. Puedo tener una fuerza de reacción del elemento sobre el nudo. Aquí yo voy a dibujar, son las fuerzas sobre el nudo, las que produce el elemento. Entonces, la fuerza de reacción sobre el nudo puede ser así, o con la flechita mirando hacia afuera. ¿Esto qué significa? Se lo voy a explicar. Yo tengo el elemento BE. Ese elemento BE puede estar sometido a compresión o puede estar sometido a tensión. ¿Qué es fuerzas de compresión o fuerzas de compresión? Son aquellas fuerzas que tratan de comprimir el elemento. Ya se lo expliqué al principio. Entonces, si es fuerzas de compresión, la fuerza tendría que ser así, ¿cierto? Una fuerza que tratan de achicar el elemento. Esas fuerzas se aplican a lo largo del eje longitudinal del elemento, o sea, paralelo a ese eje. Y en este caso son fuerzas de compresión. Cuando me voy para el nudo, esta fuerza que yo dibujé acá, entrando al elemento, o sea, que lo está comprimiendo, por la tercera ley de Newton, esa fuerza en el nudo no se dibuja saliendo así como está acá, sino tiene que ser de igual magnitud que esta fuerza, pero en sentido contrario. Entonces, si esta fuerza era de compresión, entonces la fuerza tiene que entrar al nudo. Entonces sabemos entonces que esta fuerza, que es la fuerza que viaja de B a E, en este caso, como entra al nudo, podemos decir que este elemento está sometido a compresión. Compresión. Si la fuerza, en vez de estar en este sentido, ya la voy a dibujar en sentido contrario. La voy a dibujar así, saliendo, es decir, estirando el elemento. Esta fuerza por sentido común, esto lo que está haciendo es estirando
el elemento, yo lo estoy estirando. Esta fuerza está generando sobre el elemento ya no fuerzas de compresión, sino de tensión. Ya no compresión, sino fuerzas de tensión. Quiere decir que por la tercera ley de Newton, esta fuerza, cuando la dibujo en el nudo, ya no la voy a dibujar entrando al nudo, o sino saliendo del nudo. ¿Sí ven? Aquí, por acción y reacción, esta fuerza ya en sentido contrario. Entonces, lo que podemos decir entonces es que cuando la fuerza sale del nudo, quiere decir que el elemento está sometido a tensión. Y si la fuerza entra en el nudo, como era el primer caso, voy a proponerle lo siguiente. Vamos a dibujar, cuando hagamos diagrama de cuerpo libre en el nudo, vamos a dibujar siempre la fuerza que sea incógnita, o sea que en ese momento no conozcamos todavía su magnitud ni su sentido. Vamos a dibujarla siempre saliendo del nudo. Entonces, si yo la dibujo saliendo del nudo, así, la voy a dibujar siempre saliendo del nudo cuando no sé su sentido. Si me da positivo, quiere decir que el elemento está sometido a tensión. Pero si por el contrario la fuerza me da negativa, quiere decir que ese elemento cuya fuerza fue la que encontré está sometido a compresión. Entonces, en el punto A, tengo que identificar qué fuerzas son las que están aplicadas en el punto A. Desde la estática, dijimos que esta fuerza era igual a 120 kilos. Entonces, en el punto A, en el nudo, está aplicada la fuerza de 120. Les dije que iba a colocar saliendo las fuerzas que no se conoce su magnitud y tampoco se conoce su sentido. Esta fuerza la dibujo entrando porque sé el sentido. En este caso no desconozco su magnitud ni su sentido. ¿Qué sí desconozco? Desconozco la fuerza AC. Esta fuerza AC no sé cuánto es. Y tampoco conozco la magnitud de la fuerza AB. Ninguna de las dos las conozco. Entonces, pero sí sé que la estática, desde el punto de la estática, yo puedo resolver esto. Lo primero que tengo que hacer entonces es calcular este ángulo para poder descomponer esta fuerza, o descomponer la fuerza en función del ángulo y luego encuentro el ángulo. Voy a hacer para cada fuerza la descomposición, la voy a hacer por aparte para que ustedes lo visualicen de la mejor manera. Tengo la fuerza AB. Esa fuerza AB tiene dos componentes. Tiene una componente en el sentido vertical y otra componente en el sentido horizontal. Les voy a proponer lo siguiente: el ángulo encontrémoslo siempre con respecto al horizontal, de tal manera que f de x siempre sea en función del coseno y f de y, la fuerza en el sentido y, la descomposición de esta fuerza, siempre sea en función del seno. Cateto adyacente x, que es con el coseno, y cateto opuesto, que sería el seno. Acuérdense que para la descomposición de la fuerza lo que yo tengo es aplicar la ley de Pitágoras, o lo que es un triángulo rectángulo. Entonces tengo aquí un triángulo rectángulo, siempre voy a tener un triángulo rectángulo donde este ángulo es 90 y voy a poder descomponer la fuerza. Este ángulo es θ. Entonces, esto que es la hipotenusa, el cateto adyacente sería igual a la hipotenusa, que es FAB, multiplicado por el coseno de θ. Y el cateto opuesto, o sea, este lado es el mismo sería la hipotenusa
por el seno de teta. Ya tengo la descomposición de esta fuerza en dos fuerzas. ¿Qué otra fuerza tengo en el punto A? Tengo la fuerza AC. Esa fuerza AC tiene una fuerza que va en el sentido horizontal, porque esto es horizontal. Esa fuerza es FAC. ¿Cuánta fuerza tengo en ese nudo? 1, 2 y 3. Ya descompuse las 3. Digamos que tuve necesidad de descomponer una sola, porque las otras no tienen componente en el otro sentido. Esta es meramente vertical. Entonces, vamos a comenzar entonces haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Identifico cuáles fuerzas tengo en el sentido X. Tengo FAB coseno de teta y tengo FAC. Vamos a colocar positivo lo que vaya hacia la derecha. Coloco FAB por el coseno de teta, positivo para acá, y FAC, positivas ambas. Para hacer. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos a colocar positivo hacia arriba y hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Identifiquemos cuáles son las fuerzas que tengo en el sentido Y. Tengo 120 y tengo FAB seno de teta, que es la componente de FAB en el sentido Y. 120 más FAB por el seno de teta. FAB sería igual a ¿qué cosa? 120 que está positivo pasa al otro lado como negativo, 120. Y este seno de teta que está multiplicando a FAB, está multiplicando, pasa a dividir sobre seno de teta. Vamos a encontrar el valor de seno de teta. ¿Cómo encuentro el valor de teta? Tengo este triángulo rectángulo aquí, cuya altura es 12 y la base es 9. Si yo conozco los catetos, para encontrar el ángulo puedo perfectamente aplicar tangente de este ángulo y encuentro el ángulo. Tangente de teta sería igual al cateto opuesto, que es este, sobre el cateto adyacente. Sería 12 sobre 9. De aquí aplico arco tangente, inverso de la tangente, arco tangente, para encontrar teta. ¿De qué? De 12 sobre 9. Entonces teta sería igual a 53,3. Teniendo el valor del ángulo, puedo encontrar, me voy arriba y reemplazo en teta el valor de 53,11. Desde acá, esto es 120 negativo sobre el seno de 53,13. Igual a 150 kits o 150.000 libras. Nos dio negativo. ¿Qué significa ese signo? Ese signo menos, ¿qué significa en este momento? Que el sentido que yo asumí para esa fuerza no era el correcto. La fuerza FAB no sale del nudo, sino que entra al nudo. El elemento está sometido a compresión. ¿Qué me falta por calcular? De sumatoria de fuerzas en X, yo puedo despejar FAC. Entonces, FAC, de aquí, de esta ecuación, sería igual a menos, esto está positivo, pasa a negativo, menos FAB
por el coseno de teta. Reemplazo el valor de FAB que nos dio 150 negativo y el coseno que es 53.13. Entonces de aquí FAC sería igual a menos 150 por el coseno de 53,13. Menos con menos, menos por menos da más. Quiere decir que FAC nos va a dar positivo. FAC nos dio 90 kip y nos dio positivo. Quiere decir entonces que si nos dio positivo, el elemento está sometido a tensión. Nos dio positivo. Este elemento se está estirando. Esta fuerza en este elemento nos dio a compresión, nos dio negativo, o sea que este elemento se está comprimiendo. ¿Listo? Ahora pasemos al nudo C. Este resulta más fácil, porque ya tengo las fuerzas aquí, en el punto C. ¿Cuántas fuerzas tengo? Tengo este elemento y este elemento, tengo 3 fuerzas. Pero la fuerza C ya la pude conocer del equilibrio que hice en A, y nos dio positivo. Quiere decir que esta fuerza sale del nudo. Y esa fuerza C nos dio 90. Les dije que la fuerza que ya conociéramos le colocamos el sentido que es. ¿Qué otra fuerza tengo? La fuerza CE. La colocamos saliendo del nudo y tengo FCE. La otra fuerza que tengo en el nudo C es la fuerza CB. Tengo 3 fuerzas, de las cuales no conozco 2, pero puedo rápidamente, por intuición, por deducción, rápidamente puedo saber cuánto es FC. CE necesariamente tiene que ser igual a 90, porque este nudo está en equilibrio. La estática me dice tiene que estar en equilibrio, si no el sistema sería inestable. De sumatoria de fuerzas en X, fácil, encuentro FS. Igual a 0, positivo, las que vayan hacia la derecha, las flechas que apunten hacia la derecha. ¿Cuál apunta hacia la derecha? Esta fuerza. Entonces esa fuerza FCE sería igual, o mejor dicho, FCE positivo menos 90. ¿Por qué menos? Porque va hacia la izquierda y no tengo más fuerzas en el sentido horizontal, igual a 0. Entonces de aquí FCE igual a 90 kip. ¿Y qué otra fuerza me toca calcular? La fuerza FCB. ¿Qué fuerza tengo en el sentido vertical en el punto C? Tengo la fuerza, esta fuerza externa, no la puedo quitar. Esta fuerza igual a 80 kip. En el sentido vertical tengo esta fuerza de 80 y tengo la fuerza FCB. Hagamos sumatoria entonces de fuerzas en Y. Positivo las flechas que apunten hacia arriba, igual a 0. Y colocamos positivo primero las fuerzas que sean positivas. O colocamos de primero la fuerza que sean positivas. Entonces tengo FCB positiva menos 80, porque 80 está apuntando hacia abajo. Entonces FCB igual, negativo pasa para el otro lado como positivo, a 80 aquí. ¿Cuántas incógnitas tendría en este momento en el punto B? Esta fuerza, esta y esta, tengo 4. Pero ¿cuáles serían incógnitas realmente? FBC o CB ya la encontré. Y FAC ya la encontré también.
mi incógnita serían la fuerza BAD y la fuerza TAE. Quiere decir que ya me puedo pasar al punto B, hacer el diagrama de equilibrio en el punto B y encontrar la fuerza. Tengo la fuerza AB. La fuerza B nos dio de compresión. Ya la puedo colocar porque yo sé su valor y su dirección. Me dio compresión, quiere decir que entra el nudo. ¿Qué otra fuerza tengo? La BC me dio de tensión, quiere decir que sale del nudo. Esta fuerza nos dio 150. Esta fuerza nos dio 80. Y la fuerza BE o BD no la conozco. La colocamos entonces saliendo del nudo y revisamos si realmente es de compresión o de tensión. Esta fuerza es BD. Me falta una fuerza que es la que va de B a E y este elemento llega al nudo E. La colocamos saliendo del nudo y sería la fuerza B. El consejo era que el ángulo siempre sea con respecto al eje X para cuando se haga la descomposición no tener problemas de equivocación. Este ángulo vamos a llamarlo alfa. El cateto opuesto para el ángulo alfa es 12 y el cateto adyacente es 9. Quiere decir que este alfa es igual a teta. ¿Sí lo ven? Este alfa es el que estoy nombrando aquí. Me dice este lado es 12, que es el mismo para teta, que es 12. Y el cateto adyacente es 9, que es el mismo cateto adyacente para alfa. O sea que este ángulo es igual a teta. Luego que hacemos el diagrama de equilibrio, vamos a descomponer cada fuerza. Hagámosla por separado para no enredarnos. Vamos a hacer la descomposición de la fuerza de 150. Esa fuerza de 150, que va así, que tiene una componente así, que ya la encontramos del otro lado, ¿no? Con el diagrama de cuerpo libre en el punto A. Decíamos que este ángulo era teta y que esta fuerza entonces era 150 por el coseno de teta y esta fuerza va a ser 150 por el seno de teta. Ya tengo la descomposición de esta primera fuerza. Vamos a hacer la segunda descomposición de la segunda fuerza. Vamos a hacer la descomposición de la fuerza BE. Esta fuerza BE, cuya magnitud no la conozco, pero este ángulo sí lo conozco, que este ángulo es teta. Esta va a tener una componente vertical hacia abajo y una componente horizontal hacia la derecha. Esta componente horizontal le decía que siempre el ángulo hagámoslo con respecto a X para que sea cateto adyacente, entonces aquí será con el coseno y aquí cateto opuesto es con el seno. Ya tengo la segunda fuerza, la descomposición de la segunda fuerza. Me falta esta y esta, pero esta fuerza tiene una particularidad, que esta es horizontal, ortogonalmente no tiene componente, entonces esa fuerza sería solamente horizontal y sería de FB. Y la de 80, que tampoco tiene componente horizontal, sí tiene componente vertical. Y sería de 80 aquí. Tengo la descomposición de las cuatro fuerzas que lleguen al nudo B. Comencemos entonces con sumatoria de fuerzas en X.
Nos olvidamos del diagrama de cuerpo libre que hicimos y nos vamos a la descomposición directamente. Entonces, ¿cuántas fuerzas en sentido X tengo? Tengo esta y tengo esta otra. O sea, 3 fuerzas en el sentido X. Y hacemos sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Positivo en el sentido hacia la derecha, la flechita mirando hacia la derecha. Identifico cuáles son positivas. La primera es 150 por el coseno de teta, que es esta y está apuntando hacia la derecha. La segunda es este y está apuntando hacia la derecha también, FBE por el coseno de teta. Y tengo la fuerza BD. Dijimos que eran 3 fuerzas en el sentido X. Ahora nos vamos con la fuerza en el sentido Y. Positivo las flechas que apunten hacia arriba. Y decimos que sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 por el equilibrio. ¿Y cuáles fuerzas están en el sentido Y? Esta de 150. Esta FBE por el seno de teta, que no conozco. Y la de 80, que es negativa. Entonces la primera positiva, que es igual a 150 por el seno de teta, menos porque la flechita está apuntando hacia abajo, FBE seno de teta, y esta de 80 negativa, menos 80, igual a 0. Miren que ahí solamente tengo una incógnita. Y de esta puedo encontrar FBE, que es la fuerza que yo necesito finalmente para poder calcular el esfuerzo. Desde ahí despejo FBE. Entonces me queda, esto está negativo, voy a pasarlo para el otro lado como positivo. Y estas dos las dejo acá. Entonces tengo 150 por el seno de teta menos 80. Estas las dejé igual, ¿cierto? Y esta cara negativa la paso positiva. FBE seno de teta. Lo que voy a hacer es dividir en ambas partes de la igualdad entre seno de teta y entre seno de teta. Tengo estas dos cantidades son iguales, se cancelan, está una dividiendo y una multiplicando, se cancela. De aquí resuelvo 150, lo multiplico en el seno de teta, 150 por el seno de 53.13 menos 80 sobre seno de 53,13 igual a FBE. Resolviendo, FBE igual a 50 kip. Y eso nos dio positivo. Quiere decir que esta fuerza o este elemento está sometido a esfuerzos de tensión. Ya tenemos el valor que andábamos buscando, que era la fuerza axial a la cual estaba sometido el elemento BE. Nos dio 50 kif, es decir, lo equivalente a 50.000 libras. Nosotros teníamos que encontrar ese valor de fuerza porque el esfuerzo normal promedio, acuérdense que el esfuerzo normal se simboliza con la letra sigma, es igual a la fuerza sobre el área. En este caso me dicen que el área de ese elemento es de 5,87. Ese valor me lo da el problema, 5,87 pulgadas. El ejercicio me dice que el área
es igual a 5,87 pulgadas cuadradas. Ese es el valor del área. Te debo calcular el esfuerzo promedio como la fuerza, que es 50.000 libras sobre el área, que es 5,87 pulgadas cuadradas. Resuelvo y me da que el esfuerzo promedio es igual a 8.517,9 libras sobre pulgada cuadrada. Eso pasado a KSI, lo divido entre 1000 y me da en KSI. Es 8,52 KSI. Lo que hice fue dividir entre 1000 para no expresarlo en PSI. Esto es PSI, libras sobre pulgada cuadrada es PSI. Lo divido entre 1000 y me da en KSI. Esa es la respuesta. El esfuerzo promedio al cual está sometido este elemento es 8,52 KSI. Puede pasar que no nos pidan el esfuerzo, no. Lo más común es que nos pidan determinar el área. Nosotros cuando estamos diseñando lo que hacemos es determinar las áreas. El esfuerzo me lo piden cuando ya hay una estructura que está diseñada y lo que estamos haciendo es revisándola. Normalmente lo que nos piden es diseñarla, pero puede suceder las dos cosas. Si me piden diseñarla, de aquí lo que hago es despejar el área con el esfuerzo admisible. Recuerden que no es lo mismo el esfuerzo admisible a tensión que el esfuerzo admisible a compresión. Las estructuras metálicas, el esfuerzo de tensión es mucho mayor al esfuerzo de compresión. Estamos hablando de esfuerzo admisible. Bueno amigos, esto ha sido todo. Los invito a que sigan viendo mis videos, denle un like y suscríbanse a mi canal.